en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Primer y segundo grado de secundaria. Rodrigo aprende, Rodrigo es muchas personas a la vez. Es Alejandro, periodista, investigador. También es Mario el bebé. Y Arquímedes, el señor sabelo todo. También es Gotaku, el honorable japonés y Giancarlo. Relax, todos ellos son Rodrigo. Rodrigo aprende, Rodrigo aprende. Rodrigo aprende contigo y conmigo. Bienvenidas y bienvenidos, chicas y chicos de primero y segundo de secundaria, a su programa Aprendo en Casa. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación. Hola, Gotaku, ¿cómo estás? Emocionado, Tocino, porque tenemos un programa especial que les recomiendo no perdérselo. Es verdad, hoy culminamos esta experiencia de aprendizaje. Sí, pero antes de empezar, creo que es momento de incentivar nuestra imaginación a través de la lectura. Vamos a ver, leemos juntos. Hola chicas y chicos de primero y segundo de secundaria de todo el Perú. Bienvenidos a Leemos Juntos, donde una vez más leeremos textos que nos permitirán conocer otros mundos y personajes, identificarnos con ellos, imaginar, soñar y continuar nuestro camino como lectoras y lectores. Vaya, vaya, ¿cuántos instrumentos hay aquí? ¿Saben qué es esto? Sí, es un arpa. Escuchemos cómo suena. Parece una guitarra gigante. Este de aquí es una zampoña. Qué bonito suena este instrumento musical. Este de aquí es uno de los instrumentos que más me gusta. A todo esto, se estarán preguntando, ¿por qué mostramos tantos instrumentos musicales? A ver, ¿quién por ahí ya se está imaginando de qué tratará el programa de hoy? ¿Será que tiene que ver con la música? Me parece que sí, ¿verdad? Este programa lo dedicaremos a la música y a todas las expresiones artísticas de nuestro país, que representa nuestra diversidad folclórica. El Perú es un país folclórico, porque aquí tenemos una gran diversidad folclórica. Las danzas, la música, las tradiciones religiosas, nuestra comida, nuestra literatura, al igual que las diferentes expresiones artísticas, se ha alimentado de esta gran diversidad que hay en nuestro territorio, en cada pueblo de la costa, la sierra y la selva. Las formas de su expresión también son consecuencia de esa diversidad, pues aquí tenemos relatos orales, cuentos cortos y largos, novelas que se escriben incluso como sagas, una infinidad de poemas, con autores famosos y otros no tanto, obras dramáticas y más. En esta oportunidad vamos a escuchar un testimonio de un artista icónico de nuestra música andina. Su nombre, Máximo Damián Guamaní. Iba Coliseo con violín chiquito. Después iba también Pampa de Amancáis. Yo iba con un conjunto de costumbres de allá. Se llama macho. Con mis paisanos me he juntado. Macho baila 4 hombres, 4 mujeres y 2 músicos. Disfrazado con el sombrero de ala de cóndor, con la sonaja, el bastón, zapato de madera pero más alto. Bailan con ese disfrazado con zuecos. Se mueven al compás de la música. Y después la mujer se disfraza con su estilo de allá, con su chaquita, con su wali, el rebozo, sombrero, pañuelo y una azucena con papel multicolores. Con eso y con cascabel. Ese baila mujer 4,
Así, igualito. Cantan y bailan también. Bailan contrapunto. Mujeres también bailan contrapunto. Un arpa, un violín, comencé. Ahora me recuerdo. Yo comencé tocando en Radio El Sol. José María Arguedas. Ahí había escuchado. Yo chiquito iba con violín. Y Pizarro Cerrón me hicieron actuar. Entonces yo tocaba bien ya. Y juntamos con una guitarra. Con un paisano que sabía tocar guitarra. Me gustaba, pues. 5 de la mañana ya está yendo todos los días al Radio El Sol para tocar. Me ha gustado, todos los días iba. Entonces de ahí, Pizarro Cerrón me avisó. Quieren que yo vaya a tocar Pampa de Amancáis. Por eso yo he llevado ese macho. Macho baila con compás de la música. Mujer canta, sí. Huailía se llama mujer. Ella canta y el macho baila. Este es un fragmento del testimonio que relata don Máximo Damián Guamaní, artista yacuchano que llevó nuestra música por todo el mundo haciendo uso de su instrumento musical favorito, el violín. En este testimonio hemos sido testigos de cómo un artista empezó su camino al éxito. Además, describe las formas en que con su música hacía que la gente lo reconozca a él, además de hacer bailar a las parejas del macho. Me quedé imaginando cómo es este baile. La mujer canta mientras el varón baila al ritmo de la música. Si hay algo que tienen los testimonios, es el realismo de las historias. Estos testimonios son como los escritos de los diarios. Por lo general, son sucesos que sus autores han vivido. Es el relato de lo vivido. Don Máximo Damián Guamaní, un artista que vivió con la música de su tierra desde siempre. A través de este testimonio, no solo hemos podido conocer los inicios de su fructífera trayectoria, sino también su estilo oral, es decir, la palabra hablada, no escrita. Es el lenguaje que para muchos es incluso más potente que la representación escrita. Todo ello, en la práctica, es parte de nuestro folclore. Que este día sea una razón para celebrar y sentirnos orgullosos de nuestro país y su diversidad cultural. Los invito a elaborar una lista musical en la que estén incluidas las canciones que más le gusta escuchar o bailar a tu familia. Este reto lo pueden hacer también junto a sus familiares. Nos vemos pronto, aquí en Leemos Juntos. Tengo una idea, Kotaku. Como este es el último programa de esta experiencia de aprendizaje, veamos lo que los estudiantes quieren decirnos sobre el sistema inmunológico. ¡Hey! Esa idea me sube el ki de la emoción, Tocino. ¿Por qué es importante fortalecer nuestro sistema inmunológico? Sí es importante fortalecer el sistema inmunológico, ya que nos ayuda a combatir bacterias, virus o enfermedades que entran a nuestro cuerpo. Cuando hay una señal de que entra una de estas a nuestro cuerpo, el sistema inmunológico se multiplica para así evitar enfermarnos. Es muy importante fortalecer el sistema inmunológico y así evitaremos muchas enfermedades y creceremos de una manera sana, con ganas de estudiar, hacer deporte, bailar, entre muchas cosas, y seremos unos adolescentes felices. Gracias por sus respuestas. ¡Me encantaron! Recuerdo que iniciamos preguntándonos cómo estar protegidos ante posibles enfermedades. Claro, el reto de esta experiencia fue responder a la pregunta sobre ¿cómo podríamos fortalecer nuestro sistema inmunológico aprovechando en forma sostenible los recursos que se encuentran en el ambiente? Y para responder a este reto, pensamos en elaborar recomendaciones sobre cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico, aprovechando en forma sostenible los recursos que se encuentran en el ambiente. ¿Y cómo lo haremos? Este es un buen momento para presentar a alguien que nos acompañará en el programa de hoy. ¿Está por allí, profesora Felicitas Espino?
Hola Gotaku, hola Tocino y hola a todas y todos los estudiantes que nos acompañan el día de hoy. Profesora Felicitas, Tocino preguntaba cómo escribiremos recomendaciones para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Entonces empecemos. En este programa se brindarán orientaciones sobre cómo escribir estas recomendaciones y de qué manera publicarlas en una cartilla. ¿Qué es una recomendación y cómo se escribe una? Según la Real Academia Española, la palabra recomendar tiene varios significados. Una de estas dice así: aconsejar algo a alguien para bien suyo. Una vez en el colegio yo no sabía cómo realizar una exposición porque me ponía muy nervioso y esto hacía que me olvidara lo que tenía que decir. Le pedí consejo a mi profesora. ¿Qué puedo hacer para realizar una exposición sin que me ponga nervioso ni me olvide lo que debo decir? Ella me dio algunos consejos y algunas recomendaciones. Las recomendaciones se encuentran presentes en la vida cotidiana. Cuando llamamos a mamá, a papá o a un familiar a pedir consejos sobre cómo cocinar algo o también a una amiga o amigo para saber cómo hacer una tarea. Ya entiendo. Una recomendación se refiere a una acción concreta que se le sugiere a alguien para que logre algún propósito en concreto. Espere, profesora Felicitas. ¿Y cómo se escribe una recomendación? Tengo una idea, Gotaku. ¿Por qué no nos cuentas qué te dijo tu profesora para tomarlo como ejemplo? ¡Gran idea, profesora! Me dijo, ensaya lo que vas a decir varias veces frente a un espejo. Eso es una gran recomendación para alguien que necesita exponer. Yo también lo haré para no tener nervios y presentar mis ideas claras cuando llegue el momento. Una recomendación puede ser comprendida como un consejo que se le da a alguien. Para escribir recomendaciones claras que se comprendan con facilidad. Esta debe ser una oración breve y que mencione una acción concreta y realizable. En el ejemplo que mencionó Gotaku, la acción concreta a la que se alude es que ensaye, es decir, que practique hacer la exposición. Al inicio de la oración se escribe el verbo en su modo imperativo. Esto es un modo que expresa un mandato, ruego, exhortación. Algunas formas imperativas son estas: juega, duerme, levanta, limpia, etc. Es verdad, el verbo en forma imperativa expresa orden, petición o ruego. Yo hice una para una tarea hace poco. La tengo aquí. Mientras la busco, ¿por qué no vamos a una pausa y luego regresamos con ello? No se vayan porque ya regresamos. ¡Buena idea! Y les recomiendo quedarse con nosotros. ¡Ja, ja! ¡Ya volvemos! De vuelta, chicas y chicos de primero y segundo de secundaria. Tengo aquí una cartilla que nos puede servir de ejemplo para la que haremos juntos hoy. En este caso tenemos una cartilla de 4 páginas donde se brindan algunas recomendaciones ante emergencias durante la fiesta de Semana Santa. Una cartilla de recomendaciones tiene 3 partes. El inicio, donde se escribe el título, los datos informativos y una breve presentación para explicar o justificar su sentido. En el ejemplo se puede ver de esta manera. En la primera página se ha colocado el título, el subtítulo y algunos datos informativos sobre quiénes son los autores de la misma. Asimismo, al inicio de la página 2 se ha escrito una presentación de la cartilla bajo el subtítulo de antecedentes. Las pautas son donde se escriben las recomendaciones, las que a veces llevan subtítulos. Por ejemplo, en el caso de la cartilla que se está revisando, se tienen 7 subtítulos que aluden a diferentes lugares donde una persona podría estar en Semana Santa. Asimismo, estas recomendaciones son numeradas o separadas en viñetas. Todas las recomendaciones están escritas de la misma forma, con un verbo imperativo.
se puede ver con mayor claridad en la segunda recomendación. Evita el tumulto y ubícate en las áreas libres o con menor cantidad de personas. En este caso, la recomendación incluye dos verbos en su modo imperativo: evita y ubícate. La última parte es el cierre, donde se suele incluir una conclusión de lo dicho en la cartilla, reafirmando lo que motivó a escribir el texto y la importancia de la información presentada. En este caso, se anotaron algunos datos informativos complementarios de INDECI. Las cartillas incluyen también imágenes para complementar el texto. Algunas imágenes podrían ir al inicio, en la carátula y también en las pautas para graficar cada una de las recomendaciones. Si la recomendación dijese así: lávate muy bien las manos con abundante agua y jabón, esta recomendación podría ir acompañada por una imagen en la que una niña o un niño se esté lavando las manos con abundante espuma de jabón. Entonces, para hacer un resumen, según la estructura de una cartilla, esta tiene tres partes: el inicio, las pautas y el cierre. En el inicio se incluye el título, algunos datos informativos y se explica para qué se escribe el texto. Es decir, se explica la importancia de la cartilla. En las pautas se escriben las recomendaciones utilizando un verbo en su modo imperativo, o sea, un verbo que exprese un mandato, un ruego o una exhortación. Y en el cierre se escribe la conclusión, en la que se reafirma la importancia de seguir las recomendaciones antes dadas. Sin embargo, también podrían escribirse algunos datos complementarios. ¡Qué buen resumen, Tocino! Es que seguí tu recomendación y presté mucha atención. Pero ahora tengo una pregunta. ¿Cómo se escribe en una cartilla? Para escribir un texto, primero hay que planificar. Luego, elaborar un primer borrador. Y en un tercer momento, revisar y mejorar el texto. Por último, publicar y difundir la cartilla para que llegue a las personas que puedan estar interesadas. Para esto, podemos utilizar todo lo que hemos aprendido en la experiencia. Y también hacer una entrevista a un especialista para tener más información. ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Adelante, Alejandro! Aquí Alejandro reporta, listo para conocer las recomendaciones del doctor Wilmer Córdoba. Hola Alejandro, hola chicos y chicas de primero y segundo de secundaria, gracias por la invitación. Doctor, ¿por qué es importante fortalecer nuestro sistema inmunológico? Fortalecer nuestro sistema inmunológico es importante para poder mantener el equilibrio entre la salud y la enfermedad y poder defendernos contra las infecciones que suceden en nuestro cuerpo. ¿Qué recomendaciones daría para fortalecer el sistema inmunológico? La primera recomendación es la de mantener una nutrición adecuada basadas en frutas, verduras y todos los nutrientes naturales que existen a nuestro alrededor. Esto va a brindar a las células de defensa un adecuado funcionamiento para poder defendernos de algunas infecciones. La segunda recomendación es la de mantener un horario adecuado y establecido para poder descansar y recuperar las energías que se pierden durante el día, durmiendo un promedio de 8 horas aproximadamente. Y la tercera recomendación es la de realizar actividades físicas de manera rutinaria, como recomendación 3 veces a la semana y unos 30 minutos en promedio. Muchas gracias, doctor Wilmer Córdoba. Sus recomendaciones fueron muy buenas. Estas recomendaciones, así como la información que hemos analizado en los programas, son el insumo o ingrediente principal para empezar a elaborar la cartilla. Para planificar la cartilla se deben seguir 2 pequeños pasos: establecer la situación comunicativa y organizar las ideas. ¿A qué se refiere con la situación comunicativa? Nos referimos a los diferentes elementos del contexto que participan en la comunicación, tales como el propósito comunicativo o el tipo de registro que se usará. Nos orientamos con algunas preguntas. ¿Qué texto escribiré? Escribiremos una cartilla de recomendaciones. ¿Sobre qué tema escribiré? Sobre cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico. ¿Para quién o quiénes escribiré? Esto se refiere a la persona o grupo de personas. En mi caso, para todas las personas que viven conmigo y para mis vecinos. ¿Para qué escribiré?
Esto se refiere al propósito. Para dar a conocer cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico. ¿Qué tipo de registro usaré? Esto se refiere a si el registro será informal o formal. En realidad depende del público que elija. Creo que usaré un registro formal. Ahora que respondimos estas preguntas, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es organizar las ideas. Consideremos que una cartilla tiene 3 partes: el inicio, las pautas y el cierre. En el inicio se escribe el título. Este título es uno que podría variar o cambiarse cuando se haya terminado de escribir la cartilla. Luego se escriben algunos datos informativos. El estudiante podría escribir su nombre, el nombre de su colegio, etc. Y finalmente se escribe algunas ideas para la presentación. Les recuerdo que la presentación consiste en explicar lo que se hará. Por ejemplo, en esta cartilla daremos algunas recomendaciones sobre ¿y por qué se hará? Por ejemplo, estas recomendaciones son importantes porque en la segunda parte tendremos que escribir las recomendaciones e ideas para justificar estas recomendaciones. Y en la parte final escribiremos la conclusión. Aquí, de manera resumida, explicaremos por qué es importante seguir las recomendaciones brindadas. Y yo recomiendo hacer un boceto y escribir todas las ideas en borrador. Esa es una gran recomendación. Supongamos que tenemos 5 recomendaciones con su justificación respectiva. ¿Cuántas páginas creen que tendrá la cartilla considerando que se incluirá 5 recomendaciones? Yo sé, quizás 2 páginas. Tenemos que evaluar cuántas páginas tendrá finalmente la cartilla. Si tenemos solo 2 recomendaciones, quizás lo más conveniente sea que la cartilla tenga solo una página. Por el contrario, si tuviéramos más recomendaciones, esta tendría ¡más páginas! En el ejemplo que veremos, la cartilla tiene 2 páginas. Estas 2 páginas tienen que dividirse en 3, porque una cartilla tiene 3 partes: el inicio, las pautas y el cierre. Propongo realizar una división que se muestra en pantalla. El primer fragmento coloreado es para el inicio, el segundo para escribir las pautas y el tercero para el cierre. Una vez hecha la división se puede escribir el texto, de modo que primero se debe escribir el título seguido por los datos informativos generales. Luego se deben escribir las recomendaciones y su respectiva justificación, tal como se explicó antes. Y una vez terminadas las recomendaciones, se deberá escribir la conclusión. ¿Y se pueden incluir imágenes? Sí, las imágenes que se colocan deben estar vinculadas con lo escrito en las recomendaciones. Gracias por todas sus recomendaciones, profesora Felicitas Espino. Gracias a ustedes, Gotaku y Tocino, y a todas y todos los estudiantes que nos acompañaron. Hasta una próxima aventura, juntas y juntos. ¿Recuerdan nuestra incógnita? ¿Cómo podríamos fortalecer nuestro sistema inmunológico aprovechando en forma sostenible los recursos que se encuentran en el ambiente? Y recuerda que tener un buen sistema inmunológico para estar saludables está en nuestras manos. Solo hay que seguir estas recomendaciones y ponerlas en práctica en nuestro día a día. Les recomendamos no perderse nuestro próximo programa. Hasta entonces, adiós. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.